A ver, ¿puede una sola frase de un presidente resumir 50 años de historia económica? Suena bastante audaz, ¿no? Pero una afirmación reciente sobre el peso mexicano nos abre la puerta a una historia increíble, de estabilidad, de crisis profundas y hasta de milagros económicos. Vamos a desmenuzar todo esto. Y bueno, esta es la frase que desató todo el debate. La pregunta aquí es muy directa. ¿Los datos respaldan esta afirmación? Para responder, no nos basta con ver los últimos años. No. Tenemos que echar un clavado a más de medio siglo de la, a veces, muy turbulenta historia del peso. Ok, para empezar, vayamos a lo que vamos, a los datos duros. ¿Qué dicen realmente los números sobre cómo le ha ido al peso con cada presidente? Lo que vemos aquí es, literalmente, un electrocardiograma de la economía mexicana. Miren nomás esas cifras, devaluaciones de 2, 3 y hasta de 4 dígitos. Ojo con el sexenio de Miguel de la Madrid, una caída brutal, de más del 4000%. Ahora, comparemos eso con el dato más reciente, una apreciación del 8.8%. A primera vista, los números son clarísimos y parecen darle la razón al presidente. Pero claro, esto nos deja pensando, ¿esta estabilidad de ahora es una anomalía total, algo nunca antes visto? ¿O será que es un eco de un pasado que quizá ya hemos olvidado? Para entender bien el presente, a veces hay que viajar muy atrás en el tiempo. Porque, miren, antes de todas las crisis que marcaron el final del siglo XX, México vivió una verdadera época de oro, un periodo pero tan próspero y estable que se ganó un nombre casi de leyenda, el milagro mexicano. Para no perdernos en este viaje, podemos pensar en la historia económica moderna de México como una obra en 3 grandes actos, según el análisis de la UNAM. Primero, el desarrollo estabilizador, después, una era populista, y para cerrar, la etapa neoliberal. Cada una de estas etapas dejó una huella profunda. El protagonista de ese primer acto, el corazón de esa época, fue el llamado desarrollo estabilizador. Fue un tiempo definido por una fórmula que hoy nos sonaría casi a ciencia ficción. La economía crecía con mucha fuerza, los precios se mantenían súper bajos y, lo más importante para nuestra historia, el tipo de cambio era una roca, sólido. Y aquí están las cifras que definen ese milagro. Son impresionantes. El PIB creciendo a casi un 7% anual, la inflación controlada en un mínimo 2.5%. Pero la cifra que de verdad llama la atención es la de la devaluación. 0%. Durante 20 años, de 1956 a 1976, el peso no se movió frente al dólar. Imagínense, 2 décadas de estabilidad total. Pero bueno, como todas las épocas doradas, esta también tuvo su final. Y no fue un final tranquilo, ¿eh? Fue una ruptura abrupta que metió a México en décadas de volatilidad económica. El año clave, el que hay que marcar en el calendario, es 1976. Ese año, la devaluación rompió el encanto de esos 20 años de estabilidad. Fue el momento exacto en que empezó ese periodo de inestabilidad al que se refiere la declaración del presidente. Se acabó la calma. El modelo que siguió fue radicalmente distinto. Algunos analistas lo han llamado una orgía de gasto gubernamental. Todo esto financiado por un boom petrolero que parecía infinito. Las consecuencias fueron directas. La inflación, ¡pum!, para arriba. La deuda externa se multiplicó por 10. Y todo colapsó en la famosa crisis de 1982, cuando México básicamente le dijo al mundo que ya no podía pagar sus deudas. Esa crisis del 82 fue un hasta aquí llegamos. Forzó un cambio total en las reglas del juego. México dejó atrás su modelo anterior y adoptó una nueva filosofía económica, el neoliberalismo. La misión era una: controlar la inflación como fuera y abrir la economía al mundo. Pero ojo, aquí viene la gran paradoja de esta historia. A pesar de que el nuevo modelo buscaba la estabilidad, la peor crisis cambiaria de la historia moderna de México ocurrió justo al principio. Ese brutal menos 4.462% que vimos en la primera tabla fue el tremendo ajuste de la transición al neoliberalismo. Fue como una medicina tan fuerte que casi mata al paciente. Y esa nueva receta, ese manual neoliberal, se basaba en 3 pilares principales. 1. Privatizar las empresas que eran del Estado.
2. Desregular la economía. Y 3. El paso más grande de todos, abrir las fronteras al comercio. Un proceso que llegó a su punto máximo con el Tratado de Libre Comercio en 1994. Sin embargo, este nuevo modelo tampoco era una armadura a prueba de todo. Irónicamente, en 1994, justo cuando se suponía que el TLCAN iba a inaugurar una nueva era de prosperidad, una tormenta perfecta de factores políticos y económicos desató otra devaluación masiva, la famosa crisis del tequila, que se sintió en todo el mundo. Bien, ya recorrimos 3 eras económicas muy distintas. Ahora viene lo bueno, vamos a ponerlas frente a frente. ¿Cuál fue el resultado real de cada modelo al final del día? Y aquí, en esta comparación está la clave de todo el asunto. Fíjense qué curioso. Ambos periodos sufrieron de inflación alta y devaluaciones muy parecidas. Pero, ¿cuál fue la gran diferencia? El crecimiento. La era populista, con todo y su caos, tuvo un crecimiento promedio del 6.5%. En cambio, la era neoliberal, aunque con el tiempo logró más estabilidad, solo alcanzó un 2.1%. Esto nos presenta un dilema: crecimiento desordenado contra una estabilidad con bajo crecimiento. Así que al final, después de todo este viaje por la historia, volvemos al mismo punto. El desarrollo estabilizador fue, de verdad, un periodo excepcional. Logró lo que ningún modelo que le siguió pudo hacer: combinar un alto crecimiento con una inflación baja y una moneda de hierro. Fue en serio algo fuera de serie en la historia económica reciente de México. Y con esto regresamos al presente. La estabilidad del peso hoy en día es, sin duda, un logro muy notable si miramos los últimos 50 años. La gran pregunta que queda flotando en el aire es: ¿estamos viendo los cimientos de un nuevo milagro mexicano? ¿O es solo una métrica positiva dentro de un panorama económico, global y nacional que sigue siendo increíblemente complejo? Porque si algo nos enseña la historia es que en México la estabilidad nunca se debe dar por sentada.